Somos Hugo y Nuria y hemos construido una furgoneta camper para vivir viajando con nuestros perritos. En el capítulo anterior probamos por primera vez un manjar francés, las famosas ostras de Leucat, y descubrimos por qué las salinas de Gruissan son de color rosa. En el capítulo de hoy recorremos parte del canal du Midi y vemos en directo cómo un barco baja por 9 eclusas. Además, llegaremos a la Provenza, donde veremos los campos de lavanda y un lago con las aguas más turquesas que jamás hayamos visto. Bienvenidos a la ruta La Lavande. ¿Viene un barco? ¡Wow! Pues viene un barco. Y es enorme, ¿eh? ¡Madre mía! Vaya barco. Hoy hemos venido a ver el canal du Midi, porque descubrimos que es un paseo precioso y además ha sido un lugar muy importante. Aquí mismo se creó una joya de la ingeniería adelantada a su época. Un río sobre otro río. Hablamos de un canal artificial que mide 240 kilómetros, pero que además, en Toulouse, se anexa al río Garona, extendiendo su ruta del mar Mediterráneo hasta el mismísimo Océano Atlántico, consiguiendo de esta forma atravesar Francia de punta a punta y permitiendo que los barcos ya no tuvieran que dar toda la vuelta a la península ibérica y que pudieran pasar por el interior del país. Un viaje así no sería posible sin las eclusas, que consiguen que los barcos superen cualquier desnivel del camino. Y ahora mismo nos encontramos en el sitio más famoso del canal, que son las 9 eclusas, que vendría a ser algo así como bajar un barco por 9 escaleras. Y aquí tenemos el barco y ahora mismo le están nivelando el siguiente escalón. Lo que van a hacer es que toda esta agua tenga más o menos el mismo nivel que el escalón anterior, porque este escalón lo que hace es que el agua baja y el agua sube. Se queda todo nivelado y cuando la compuerta se abre el barco pasa y pasa en recto. Y así en cada escalón. Y es muy heavy la cantidad de agua que se mueve aquí y la fuerza que tiene esto. ¡Buah! Normalmente esto de las eclusas es una cosa que tú tienes que pedir hora aquí con los trabajadores. No es aquello de que tú vienes con tu barco y directamente puedes venir y pasar, o algo que se haga automático como un ascensor. Tú tienes que pagar tu tasa, coger tu hora. Entonces, cuando ya te están esperando, pues se arma todo este pitote y mira, ahora mismo se está abriendo la eclusa ya. Ya va a pasar aquí el barquito. Ya toda el agua debe de estar al mismo nivel. Mirad, mirad qué enorme barco sale de aquí. Es el Titanic. Casi que ni cabe. Parece imposible, ¿no? Porque mirad la altura del barco y tiene que pasar por debajo de este puentecito de piedra, que cualquiera diría que eso es posible, pero bajará tanto la marea que en cuanto se abra la eclusa el barco pasará por debajo del puente y está súper guay. Cuando nosotros veníamos pensando en venir a ver el canal du Midi, esto es lo que nos queríamos encontrar y está súper bien esto en funcionamiento. ¡Wow! Y además que es algo súper antiguo, que se les ha ocurrido ahí, como es un método un poco arcaico, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo súper funcional. Al día de hoy sigue funcionando, la única diferencia es que seguramente tienen los motores que ayudan, porque antiguamente seguramente hay gente con la manivela y pues total, ¿eh? Y es que tú piensas bien que la de gasolina o gasoil que ahorran para traer las cosas desde el interior hasta aquí, porque dar toda la vuelta a nivel de tiempo, a nivel de gastos es increíble. Y así, hombre, mucho más económico. Ha sido duro construir esto seguramente, pero joder, muy funcional, ¿eh? Es increíble, esto está muy bien pensado. Ahí todo el mundo viendo también el espectáculo. Pasará por debajo del puente. Uy, la chica se tiene que agachar, ¿eh? Si no... Ahí va, ahí va. ¡Ole! Y ahora el señor ya colabora con el chico para la cuerda para poder amarrarse y no darse contra la puerta. Y así se evita de chocarse por la inercia contra la puerta. Ahora al barco le queda la última eclusa
va a venir por aquí y ya suponemos que va a girar y va a coger todo ese camino, aunque yo tengo muchas ganas de verlo girar porque aquí casi no hay espacio y el barco es enorme, entonces vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Adiós, barquito, adiós. Bon voyage. Hoy en día, el canal du Midi es un destino donde podemos navegar por el río, dar un buen paseo o hacer un largo tour en bicicleta. ¿Y veis todos esos árboles plantados junto al río? Los pusieron aquí expresamente, para que con su sombra ayudasen a que el agua del canal no se evapore fácilmente. Y además de darle belleza a toda la zona, permiten que las diferentes especies de animales encuentren aquí su hábitat perfecto. Ya hemos llegado a casa, estamos un poquito más relax y no tenía huevos y he hecho un pastel sin huevos, o sea, un bizcocho sin huevos, que no sabía que eso se podía hacer. He sido una impaciente porque lo he desmoldado en caliente y se me ha roto todo, pero aún así el sabor y está como frondosito, está bueno. Lo acabo de probar y ha salido bien, así que os lo recomiendo. Si algún día estáis por ahí y os quedáis sin huevos, pues se puede hacer un bizcochito sin huevos y ya tenéis merienda o desayuno para mañana. Mira, Lupi. Lupi, ¿tú quieres también? Venga, un trocito para ti y otro para tu hermana. Buenos días, chicos, pues hoy nos hemos quedado con un poquito de ganas de ver más el canal del Midi, porque ayer pues el día se nos consumió súper rápido, entonces yo le he dicho a Hugo que a ver si hacíamos así un poquito de ruta en bicicleta para abarcar un poquito más, porque además tiene algunos trozos que son muy chulos. Entonces pues nada, ya nos hemos puesto de acuerdo, él está sacando las bicicletas, yo estoy haciendo un poquito la comida y ahora después de comer pues ya tiramos a hacer unos cuantos kilómetros al canal del Midi, que creo que tiene así algunos puntos que pintan bastante chulos, así que para allá que nos vamos. Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you're playing down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now cause I just wanna shout. Ahora acabamos de llegar al túnel de Malpas y no se puede ir con la bicicleta, entonces nos estamos asomando para verlo a pie y es bastante grande. Se ve como si el agua hubiera llegado hasta aquí, cuando se toca. Y ya se ve que estamos aquí en un valle y entonces, claro, hemos hecho este túnel, que es uno de los atractivos que tiene aquí la ruta también. Nosotros, cuando hemos visto por internet este sitio, pensábamos que íbamos a poder pasar en bicicleta, pero no. Es muy estrecho y solamente es para pasar los barcos y el agua. La ruta sigue por ahí arriba y entonces vamos a ir a ver uno de los estanques secos. Estos estanques secos era un sitio donde tenía mucho agua y que, bueno, desapareció o se evaporó, se secó y ahora solamente tiene campos. Y entonces si se ve así una de las imágenes desde arriba, aérea, pues se puede ver que tiene así unas formaciones muy curiosas, así medio redondas. Y entonces dice que es el sol, ¿no? Que tiene forma de sol. Tiene forma de sol y una cosa así. Y mira, uno como nosotros. Is an old man. Yeah, 16, old man. 16 Jahre, 10, 16. 16. Oh, Ja, alt. it's okay, it's strong. Ai, a minha mais bonita. 16 años ahí. Hombre, son muchos, ¿eh? Leo. Leo, Leo. Don't make me dance to a tune that you're humming. No, my body don't move like that. Don't make me pretend I don't see your shortcomings. You'll be running when I raise the black flag. A ver, si no hubiera venido aquí a ver esto que veo ahora mismo, pues creo que... Dormías tranquilo, ¿no? Bueno, quedaría triste. Sí. Pero es que claro, sabiendo lo que veo ahora mismo, ¿sabes? Claro. Claro. Si no lo supieras, lo Si no querrías lo ver, supieras, pero ahora bueno, sabiéndolo... Claro, ahora sabiéndolo, bueno, es que no tiene gran cosa en realidad. Y si no hubiera visto,
pues tampoco pasaría nada, pero es que llegar aquí y ver no sé, estas formaciones... Y que no tal, valen son los extraterrestres ni nada, no, que dices. no, una poza de agua que se ha evaporado, se ha secado y tal, pues han aprovechado un hecho aquí agricultura y mire, se ha quedado así. Buenos días. Hoy nos hemos despertado en este sitio súper verde y absolutamente solos, pero hoy no es un día para quedarse en casa porque hoy es el cumpleaños de Hugo. Entonces yo le he dicho que no me quiero quedar aquí, que quiero hacer algo cumpleañero y trabajando, ¿ah? Hombre, Ni la el día vida, de tu cumpleaños te libras aquí de es que trabajar. los platos no hace cumpleaños, los platos, ¿sabes? No dicen, oye, es mi cumpleaños, me quedo aquí sushi, pues no, la vida sigue, ¿no? Sí. Claro, hombre. Y no sé, quiero celebrar así su cumple de una forma un poquito más animada y aprovechando que estamos en la Provenza, pues me gustaría dar así un paseíto y bueno, tengo así un poquito la misión de que me gustaría comprar algo dulce, del tipo un pastelito o algo dulce para ponerle ahí una velita y que podamos celebrar un poquito su cumple, que al menos pueda soplar las velas y que sea así un poquito un día más festivo, porque si no parecerá un día normal y yo no quiero, no quiero que sea como un día normal. Mientras vamos conduciendo hacia el siguiente destino, no podemos evitar parar a curiosear algunos de los pueblos provenzales que nos vamos encontrando por el camino. Mientras damos un breve paseo, tenemos la sensación de que aquí todo es bonito y no queremos perdernos unos rincones tan auténticos y paisajes como este, que nos dan ganas de quedarnos un poquito más. Aunque, ¿qué puede haber más típico de la Provenza que la lavanda? Es que son esas típicas cosas así un poco tontas, pero es que estamos pasando por el coche. Mirad qué campo. Todo esto es lavanda. Ahora mismo está así un poquito pequeña porque, bueno, no es la temporada, pero es que ahora mismo tiene todos estos montículos y aún así es precioso. Mirad, qué bonito. Poder pasear por estos campos de lavanda ha sido toda una sorpresa. Es imposible no verla. Estas interminables ondulaciones de flores violetas y azules están a ambos lados de la carretera durante kilómetros. Aunque es cierto, muy a nuestro pesar, que no estaban en su máximo esplendor, porque florecen en los meses de junio y julio. Resulta que lleva utilizándose desde hace siglos, para fabricar perfumes, aceites esenciales, jabones y productos de cuidado personal. Nos ha encantado ver todo esto in situ, pero la verdad es que nos queda la espinita de volver en verano, que será cuando los campos estarán viviendo su mejor versión, bañados del color púrpura que tanto los caracteriza. Hasta entonces, continuamos con el viaje. Mira, aquí tiene un paralado de vía y un supermercado. Podríamos ir, Hugo. Está un poco chungo, a ver si notas, pero... es que quizás es la última oportunidad que tenemos en este sitio para ir hacia un súper. Puedes ir. Ven, ven, ven. Ven, ven. ¿Y quién está pitando? Ah. Mis amigos franceses que me ayudan aquí a aparcar. Es que yo digo, ¿quién pita? ¿Quién pita? Si tu veux voir, c'est pas grave, hein? No pasa nada. Ça c'est Snoopy. 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 Es que, amore, a mí me gustaría comprar
algo así dulce, para que le podamos clavar una velita y soplar las velas, ¿sabes? En plan, algo así de postre, claro, porque no tenemos un pastelito y quiero alguna cosita que... Vamos a ver, este supermercado tiene Uy, mira qué gato. ¿Qué pasó, bombón? Pues si eres enorme. Dame de comer, ¿Cómo cosita. pero Mira madre qué mía. cosita. Venga. Bueno, eso, vamos a ver qué es lo que hay. A mí me da la sensación que es súper muy pequeño. Estamos en... No, a ver. Entré. Ahora. ¡Entré! Por aquí. Ya entro. Es verdad que no hay muchas cosas. Bueno, yo quiero cualquier cosa. Mira, te digo una cosa. Lo compramos, sí, si ahí abajo encontramos otro, compramos otro y compramos cosas. Vale, venga, va. Es que yo le decía a Hugo que a lo mejor en una pastelería encontrábamos algo así un poquito más pastelero y no tanto algo así industrial. Pero bueno, por si Mira, acaso... es crujiente, tiene galletita, tiene algo de limón, a mí me gusta, está en promoción. Y De además, normal mira, costaría 8 euros y ahora cuesta 4. tarta alpín. Sí. Bueno, A es de ver. aquí, es de aquí de la zona. Venga, va. Venga, va, ya tenemos. Ya tenemos. Ay, mira, Hugo, acaba de poner pan el señor. ¿Pan? Yo quiero Pan, también. sí. Yo creo que sí. ¿Una baguette? Sí, por favor. Sí. Ok. Mini Qué control, guay, ¿eh? Se ha concéntrate. venido el pan al momento, ¿eh? Ya nos Qué íbamos a ir. suerte, ya no había pan, mira. Ya nos íbamos a ir. Mini, no sé, es pesado. Mira, ¿Y esto? mira. Al natural. Mira, Nori, mira. Parece que nos hemos ido hace 5 5 horas. años. 5 años, pero mira tú. Y hemos ido solo 2 minutos allá al súper. 2 minutos. Y Miren, dice, vente para acá, vente para miren, acá. por favor, vente por pa' favor. acá. Ella ya no sabe qué hacer ella. Ya no sabe, ¿no? Quiere ir para arriba, quiere ir para abajo. Pues ya empezamos mal. Ya directamente ningún vehículo habitable puede pasar para aquí abajo. Y lo que no entiendo, mira, aquí dice interdict vehículos habitables, correcto, que no puede pasar. Y al mismo Pero tiempo... justo ahí al fondo, si tú te fijas bien, tiene un Tiene- parking, tiene un camping. a 200 metros. Pero no puedes pasar. No se paga. ¡Viva la France! Qué guay. Qué miedo nos ha dado cuando hemos visto aquí la señal que está a 1 minuto. Sí. 1 minuto. Parecía que no podíamos. Claro, si nosotros nos hubiéramos cagado, ya estábamos dando la vuelta y mira, 1 minuto después ya estamos aquí. Y totalmente Solo permitido campings. y solo camping, sí. Nos meten el miedo en el cuerpo, ¿eh? Sí. Menos mal que yo... Cualquier día vamos a tener una sorpresa. Una bolsita, como dicen los españoles. Pues sí. Aquí el toque manual. Pero buah, ¿has visto qué vistas? Mira. Pero hemos visto por internet el pueblo. La verdad es que tienes razón. ¿Dónde está el pueblo? Pues buena pregunta. Que realmente no lo sé. No sé por dónde me meto. Es que porque joder. realmente no, pero Es que venimos ahí lo del que vengo- pueblecito de antes aquí para buscar un poco de... de vidilla de del pueblo y vidilla tal, y- para comprar ahí souvenirs y estas cosas y ver a la lavanda y todo. Sí. Pero es que esta es una zona para disfrutar del agua, ¿no? De la playa, aquí del lago, ya está. Bastante Que es camping. guapísimo, pero... Bueno, ¿dónde vamos a están las ver tiendas? verdaderamente cómo es esto. La fama de estas aguas cristalinas de color turquesa nos han traído hasta esta zona, aunque en este momento del año aún hace un poco de frío para bañarse. La historia de este lago artificial nace de la necesidad de construir una presa eléctrica. Justamente en este paisaje que vemos ahora mismo había ubicado un pueblo que quedó totalmente sumergido para poder dar paso a este inmenso lago. Y con este bonito atardecer aprovechamos para dar un relajante paseo que nos lleva hasta lo alto del pueblo y así también ganamos un poco de hambre para la cena cumpleañera. Pero está guay porque el pueblo está aquí encima del acantilado, así un poquito más arriba, el lago ahí, la playa es fenomenal, ¿eh? Para pasar ahí un día ahí divertido. Pero es que, joder, mira, aquí, justo aquí adelante, mira. Cada vez que se sube más, mira, para disfrutar. ¡Qué preciosidad! Azul nuclear. Es que todos estos grandes lagos siempre son artificiales, pero aún así siempre son súper bonitos. Incluso
Creo que es uno de los mayores de Francia. No sé exactamente el ranking, pero creo que es de los más grandes. Jau. Ella quiere comer, mucho comer. Cariño, ya vamos a comer, ¿vale? Ya vamos a comer. Y tú también. Tu hermana se queda muy loca cuando se queda excitada, por Dios, mira. El demonio es santo. El demonio es santo. A la boloñesa. O sea, estamos en realidad comiendo a las 8, pero Tenemos que encontrar ya nos una va bien. palabra para esto. Para la gente que come más tarde que la comida, más pronto que la cena. Cocena. Cocena. Ahora te tienes que pensar el deseo, ¿eh? Espera, Vale. espera. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Deseo. A ver. Deseo. No lo puedes decir, ¿ah? No lo he dicho. Vale, pero no lo digas. Deseo. ¡Ay, espera! Que te quería grabar. Vale, Deseo. vale, va, ahora sí. ¿Sí? Vale. Bien. La servida. Así. Voy a morder. La Por si vela. acaso. Bueno, yo seguro que es bueno. ¿no? Hazme chin chin. Chin chin. ¿Tienes alguna última palabra? Como persona que cumple hoy 39 años. Bueno, ya me queda uno para los 40 y sí que es grave. Ojalá me pudiera quedar en este momento de mi vida, porque realmente es un momento muy importante, es muy especial. Estoy viviendo algo súper bonito. Y pedir que todo siga igual, con muchísima salud, que es lo más importante, y ya está. Y amor, y ya vendrá todo lo demás. Muy bien. Y nada más, nada más. Ahí queda el comunicado. Uy, qué rápido cae, madre mía.